de David, en este caso la enseñanza que trae David aquí en el Salmo, tiene que ver con su vida. Y solamente quiero mencionarlo. Es en el Salmo 32, el versículo 3 y 4. Salmo 32, versículos 3 y 4. Él dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Oh, qué situación, ¿no? La de David. Claro, él se había mandado una bien grande, ¿no? Su pecado comenzó simplemente con no hacer lo que corresponde, hasta estar ocioso, hasta comenzar a mirar lo que no debía, a comenzar a desear lo ajeno, y terminó siendo un asesino. Y parece que estos deslices no fueran importantes los que son, digamos, los primeros que comienzan con el problema en nuestra vida. No le damos importancia a las pequeñas cosas. Cuando no hacemos lo que corresponde, o no nos movilizamos, o no somos responsables, pareciera que eso no fuera tan importante. Pero eso es lo que comienza a deslizar la vida espiritual. Y nuestra vida, como hablamos el domingo pasado, tiene necesidades. Y a veces se siente como David, reseco. Y si como sequedad de verano se había agotado. Y para que las cosas sean como él decía, mi verdor se volvió seco, para estar verde o para estar sano tiene necesidad de agua. El domingo pasado decíamos que el cielo brama por las corrientes de las aguas. Este domingo vamos a hablar de cómo podemos aconsejar el alma para reverdecer, para no tener esa sequedad, para no comenzar a tener esa falta de agua, comenzar a deslizarnos. Primero tenemos que ver que la Biblia nos habla de varias cosas. Nos habla del alma, nos habla del corazón y nos habla del espíritu. Y también nos habla de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? O sea, nosotros somos tripartitos. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Pero la Biblia utiliza dos palabras como alma y corazón para referirse a cosas un poquito diferentes. Si bien las dos incluyen el pensamiento y el sentimiento, el alma va un poquito más allá, más profundo, que tiene que ver la parte interior del ser, la cual el espíritu va a actuar y va a hacer esa conexión con Dios. O sea, no es solamente nuestra mente o nuestros sentimientos. Yo le digo, podemos utilizar nuestros sentimientos y nuestra mente para comprender las cosas de Dios o para sentir las cosas de Dios, pero eso no nos llega a hacer que nuestra alma se conecte con Dios. Nosotros vamos a pensar porque tenemos todo un mundo de necesidades y cosas para pensar, y por lo cual los sentimientos se desarrollan. Entonces nuestra alma tiene un punto importante para que nosotros vayamos comprendiendo y cuáles son los consejos de la palabra de Dios para el alma. Vamos a comenzar con este pasaje de
Proverbio 23:7, Proverbio 23:7, que nos habla del pensamiento y del corazón. Dice, porque cuál es el pensamiento en tu corazón, tal es él, o tal sos vos. Lo que hay en tu corazón, tu pensamiento, es lo que sos. ¿Quién controla ese corazón? ¿Quién controla ese pensamiento? ¿Quién controla tu alma? ¿Quién controla tu corazón? ¿Quién controla tu alma? ¿Quién controla tu espíritu? Y a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos todo bajo control. Pero nos damos cuenta de que a veces, si no tenemos la ayuda del manual, que es la palabra de Dios, o Dios hablándonos a nosotros, no encontramos el problema. Hace un tiempo atrás teníamos allí una heladera que yo le busqué por todos lados cómo solucionar el problema que tenía esa heladera y no lo conseguí. Porque no tenía manual y aparte no soy técnico. Ahora, Dios tiene nuestro manual, Él nos hizo, Él es nuestro técnico, Él es el que nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, nos dice y nos aclara. Y dice, amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Allí hace la diferencia entre corazón y alma. Y hace la diferencia con la fuerza, con nuestro cuerpo, con nuestra energía. Quiere decir que si somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo, Dios le está diciendo, necesitas que todo eso ame a Dios. Y para amar a Dios hay que obedecerle. Y para obedecerle tenemos que saber lo que Dios nos dice. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, saber que la palabra de Dios nos trae la liberación de todas nuestras dificultades y problemas. Vamos a leer otro versículo en el Salmo 27, versículo 1 al 3. Dice este Salmo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La cuestión es así, o sea, ¿quién es tu salvación? ¿En quién confías? ¿Quién tiene el control de tu vida? Cuando nosotros nos sentimos liberados y queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera, nos liberamos de esa cobertura de Dios y Satanás justamente está ahí tratando de buscar cuál es nuestra debilidad y en la debilidad comienzan nuestras angustias y el enemigo aprovecha de todo lo que nosotros nos gustaría tener. Acá el salmista dice para comer nuestra carne, es decir que habla de un poquito de destrucción de nuestra vida, ¿no? Y el hecho de sentirse seco como se sentía David es porque ya es como que no podemos recibir nada. Es como que algo pasó y no recibimos la savia necesaria. No corre por nuestras venas aquello que nos vivifica. Y a veces hay tinieblas, hay preocupación, hay oscuridad, hay temores,
reales y a veces imaginarios en nuestra vida. Hay problemas que nosotros tenemos y un pequeño temor puede ser que te cause más problemas que un enemigo real. A veces nuestra mente no juega con los problemas. Nuestra debilidad viene a ser un problema en la vida espiritual. No tenemos que estar débil en ninguna de las áreas. Porque quien controla tu vida, quien controla tu corazón, va a hacer que tu resultado de la fe sea alterado. La fe a veces se altera porque tenemos nuestras emociones descontroladas. No podemos pensar bien porque nuestros pensamientos están impuros. No podemos accionar en nuestra vida como corresponde y hacemos acciones desagradables porque hay un pensamiento equivocado y hay emociones descontroladas. Entonces todo eso hace que su fe sea inestable. ¿Se siente con duda? ¿Se siente con problemas? ¿Le cuesta confiar? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son aquellas cosas que están tocando su vida? Porque a veces tener una fe inestable es que continuamente se va desde el momento de que cree que Dios le va a dar todo y después Dios no me da nada, no, estoy mal. Soy su hijo y no sé por qué me falta esto o me falta aquello. Toda situación que surge en su vida, Satanás la aprovecha para influir en su vida personal. Todos somos influenciados por Satanás de una forma diferente. Tal vez sea por algún pecado que tengamos por allí, o algún pensamiento negativo, sentimientos que usted tiene. Puede ser que tenga alguna dificultad en amar o querer a algunas otras personas, o actitudes que ha tomado de otros modelos. A veces nosotros tomamos actitudes por nuestros modelos que hemos tenido en nuestra vida, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hermanos. Y esos modelos nos van modelando, así como nos van formando. Y la sociedad tiene mucho que ver con eso. A veces la conducta nuestra tiene que ver con la sociedad. Quiero parecerme al otro. Es como le pasaba al pueblo de Israel. Y si queremos un rey como tienen todos los demás pueblos, entonces nosotros queremos parecernos a aquellos que están a nuestro alrededor. Y a veces Dios no quiere eso. Nuestra conducta personal se va transformando a lo que es la sociedad y no nos diferenciamos demasiado. Eso produce sequedad. Eso produce un estancamiento espiritual. De allí van a nacer sus temores. De allí van a comenzar a tener esos pequeños errores, falencias, como le llamamos, y les justificamos haciéndolo pequeño, pero son pecados que no hemos resuelto. Tú tienes que buscar en tu intimidad cuáles son los problemas que afectan a tu vida, en tu relación espiritual, porque la relación espiritual tiene que ver con tu contacto con Dios. Y vos tenés que recordar que si en tu vida hay pecado, no puedes tener contacto con Dios, porque Dios no tiene contacto con el pecado. Entonces necesitamos hacer que nuestra relación sea perfecta con Dios. ¿Por qué? Porque Él va a sanar tu alma. Él te va a dar esa agua que reclamaba el siervo. Él te va a saciar de aquello que vos necesitas. Yo sé que usted ha pasado por diferentes lugares o ha conocido diferentes hermanos, diferentes pastores, y tal vez
Algunos piensan y han dicho que para cada cosa tiene que haber un castigo. Para cada error, trácate el palo por la cabeza. De pronto un reto, una reprensión, disciplina dentro de la iglesia. Todo esto soluciona el problema. Y yo miro la vida de Jesús y se presenta allí una mujer justo tomada en el acto de adulterio o de fornicación, una mujer adúltera, y la querían apedrear. Entonces Jesús dijo: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Después le dice la mujer: ¿alguien te condenó? Le dice: no, todos se fueron. Bueno, ni yo te condeno, dijo Jesús. ¿Tenía pecado esa mujer? Sí tenía. No estaba para condenar. Y después hay otros pastores y hermanos que están pensando: a los hermanos solo tenemos que bendecirlos, amarlos, regalarle cosas, darle dinero, agasajarlos. Yo digo: ni uno ni otro. Nosotros como pastores y como hermanos tenemos que estar para aconsejar. No lo vamos a reprender, no lo vamos a disciplinar, le vamos a aconsejar. Le vamos a decir: eso no está bien. El consejo es para que tú tomes tu decisión, para que tú mejores tu camino, que tú razones y digas: esto es lo mejor que tengo que hacer según este consejo. La palabra de Dios es consejo, aunque Dios sí te puede ordenar. Ahora, nosotros no nos llamaron a juzgar. Yo siempre pongo el ejemplo de Judas. Cuando Jesús lo confrontó y le dijo: no tienes que robar más de la bolsa que se junta para los pobres. ¿Escucharon eso? ¿Cuándo le dijo a Judas que no robara más? Pero siempre le daba la oportunidad estando dentro. Ahora, si lo apartás, claro, no va a robar más porque no tiene el dinero cerca. Tiene que ser una decisión interna. Si usted no decide, no cambia. Una persona que tiene una adicción, cualquiera que sea, si no decide dejar, es imposible que nosotros lo encerremos, le peguemos palos por la cabeza, le echemos agua, haga lo que quiera. Pero si no hay una convicción interna, un cambio interior, no va a poder solucionarlo. Entonces, necesitamos nosotros saber que muchas personas están sufriendo. Y están sufriendo desde su pensamiento, desde su sentimiento. Y tienen conducta que a nosotros nos parece equivocada, pero lo que está equivocado es que tiene un pensamiento errado. Y a veces no pueden controlar esos pensamientos y esos sentimientos. Luchan para cambiar. Luchan constantemente. Quieren volver a hacer lo que hacían antes. Y resulta que vuelven a fallar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que intentamos, pero Dios quiere eso? Que intentemos. No todo se soluciona en un momento. Pero cuando nosotros decimos: no puedo más, así que sigo. O sea, usted deliberadamente deja que Satanás siga arruinando su vida. Entonces nosotros deseamos evitarle problemas, evitarles consecuencias, aconsejando para que usted hable internamente con su alma. Usted tiene que saber de dónde se originan sus dificultades,
¿De dónde salen sus conductas? A veces los problemas que tenemos son implacables con nosotros. Nos traen sufrimiento, impotencia, nos hace sentir en desigualdad con los demás. Y a veces, para sobrevivir en esta sociedad, nos ponemos la mascarita o la máscara religiosa, evangélica, y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después salimos de la iglesia y volvemos a los mismos problemas. Dios no quiere que nos pongamos máscara. Dios quiere que cambiemos interiormente, que transformemos nuestra vida. A veces cuando hacemos eso es porque la sociedad está controlando tu vida, tu corazón y tus sentimientos. Vamos a ponernos acá como cristianos evangélicos. ¿Qué puede estar controlando tu vida para que tú uses la máscara del cristiano evangélico? Y la misma iglesia no quiere mostrarte en tu debilidad espiritual delante de los demás. ¿Cómo está, hermano? Re bien. Esa palabra la traigo desde otro lugar. Había hermanos que me decían, no, re bien. Y estaban en un problema terrible, hasta que para aconsejarlos los confrontaba con el problema. Pero a veces esa máscara que nos ponemos es porque nuestro entorno nos hace vivir y dice, como no lo puedo lograr, hago eso. Y resulta que no nos sirve para nada. Nos muestra en público algo, pero interiormente volvemos a las amarguras, a las tristezas, porque el pecado no se ha ido de nuestra vida. Nosotros cuando estamos solos volvemos a lo esencial de nuestra vida y de lo que somos. Le decía a un amigo que yo tenía, dice, no, pero yo me siento bien. Digo, bueno, ahora cuando vayas a tu casa, ponete frente al espejo y decítelo a vos mismo, a ver si te lo crees. Porque yo sabía que tenía el problema. A veces cuando uno se confronta a sí mismo, porque no nos podemos presentar delante de Dios, tenemos que empezar a buscar en nosotros y decirle, Señor, esto es lo que tengo. Ya me miré en el espejo y yo sé lo que tengo. O sea, rebusque en su vida a ver qué es lo que está pasando. Nosotros nos movemos como seres humanos en estos tres umbrales. Yo le voy a explicar lo que es un umbral. Un umbral es un lugar donde, digamos, tenemos una medida. Vamos a decir, esto aquí sería el umbral de lo que sería la tarima, ¿no? Allí donde entramos hay un escaloncito que es el umbral del templo. Entonces el umbral es un lugar donde se establece una medida. Por ejemplo, yo sufrí un accidente, y esto lo pueden entender las madres, las que criaron hijos, o las que tuvieron, digamos, un parto. El dolor tiene un umbral. Y uno, cuando sufre, ese umbral se va adaptando y se va corriendo. Y tiene más resistencia al dolor. Cuando yo me quemé, mi umbral se corrió. Entonces yo me puedo cortar el dedo y sí lo siento, pero como el umbral del dolor está corrido, no digo ¡ay, ay, 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 ay! No, como a veces le pasa a uno. Me golpeo el dedo, me recuerda a un muchacho, me dice, cuando usted, pastor, se golpea el dedo, ¿qué dice? Porque él decía mala palabra.
Y yo digo ay nada más. La cuestión es que nosotros tenemos el umbral del dolor y tenemos muchos umbrales, pero en nuestra vida tenemos que saber que tenemos 3 umbrales, porque somos tripartitos, ¿no? Entonces vamos a empezar por el umbral físico. El umbral físico es justamente lo que estaba mencionando, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo, una morfología particular, cada uno de nosotros. En general nos parecemos como seres humanos, mayormente en la debilidad del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos vamos a pasar por dificultades, enfermedades, entonces podemos pasar accidentes, enfermedades y otras cosas en nuestro cuerpo, y entonces algunos, como dije, en un rasponcito se raspan la mano, ¡ay! Hacen un mundo con ese raspón, se sienten que se mueren, si inutilizan para la vida diaria, para las tareas que tienen que hacer. Pero hay otros que al contrario lo soportan y con grandes dificultades físicas siguen sin parar, con todas las responsabilidades que le pasa. Ese es según el umbral físico que tenga. Y bueno, no tiene mucho que ver, pero sin embargo, la persona que tiene ese umbral muy cercano, que no está extendido, de pronto sus problemas físicos le van a afectar psíquicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque ven que se están muriendo por cualquier pavadita. ¿Me comprenden? Ese es lo primero. Lo segundo es el umbral del alma y del corazón. Cuánto los poetas y los cantores nos han dicho en cuanto al alma y el corazón, ¿no? Alma que tanto te han herido, ¿no? ¿Por qué te niegas al olvido? ¿No? Tengo el corazón con agujerito, decían los chicos, ¿no? Hablando de esto, de la necesidad que tiene el alma y el corazón, que siente, y el umbral emocional y racional en nuestra vida, es esa parte interior del ser que a veces no logramos, no podemos tolerar emociones fuertes, intensas, nos quebramos. Alguna situación pequeña nos hace llorar, nos hace angustiar, nos quebramos rápidamente. ¿Por qué? Porque ese umbral está débil. Razonar equilibradamente es difícil. Hasta que ese umbral no esté bajo el control de Dios. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, esa situación pequeña puede transformarse en un gran problema. Es importante que sepamos que si nuestras emociones o nuestros pensamientos tienen el umbral muy sensible, usted va a ver que un pequeño problema puede ser una cosa tremendamente grande y todo lo va a ver gris o negro. Entonces es importante que nosotros sepamos que con la protección de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ese umbral puede correrse para soportar dificultades y problemas. Y el umbral espiritual es la capacidad que tiene una persona de mantener la fe, la esperanza, la confianza en Dios y su conexión con Él. Cuando pasas circunstancias difíciles, problemas, como dijimos anteriormente, enfermedades o cosas imposibles de solucionar, entonces nuestra fe va a crecer, pero cuando ese umbral está bajo, la persona decae y es como un árbol, como hablábamos la vez pasada, que no tiene agua. Se va secando espiritualmente. Surgen las dudas,
la desconfianza. Hay una desconexión total con el propósito de Dios para tu vida. Esta es la circunstancia que David sentía cuando dice: me duelen todos los huesos y todos los días estoy gimiendo. ¿Por qué? Porque había pecado en su vida. Mi verdor se volvió seco, como sequedad de verano. Y tu árbol probablemente te haya faltado el agua de Dios, que te esté secando espiritualmente. Si te surge duda, desconfianza, es que estás perdiendo la conexión con Dios. Cuando te conectas con Dios y con su propósito para tu vida, ahí comienza a fluir esa agua maravillosa que te vas a sentir como el más grande. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que en nuestra vida hay necesidades físicas, emocionales y en nuestro corazón, en el pensamiento y en nuestro espíritu, lo cual nosotros tenemos que luchar. Esto es una guerra con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y aún con lo físico, cuidando de nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estos 3 versículos tienen una profundidad de conocimiento. Recién hablamos con uno de los hermanos en cuanto a la filosofía. La filosofía se plantea cosas. Y acá la palabra de Dios nos está planteando cosas importantes para que nosotros tengamos en cuenta qué hacer con los argumentos, qué hacer con nuestro orgullo, qué es lo que hace y nos aleja del conocimiento de Dios. Tenemos que atraparlos, encerrarlos, llevarlos cautivos y obedecer a Cristo. Es importante que nosotros sepamos que las fortalezas sentimentales o fortalezas mentales tienen que ver con pensamientos a veces cerrados, a veces por sentimientos descontrolados. A veces las personas trabajan con nuestra mente y, como decimos acá en Argentina, con el chamullo para hacerte sentir o pensar diferente. Si alguien controla tu vida o tu pensamiento, probablemente tu fe está debilitada. No creamos en mentira. Este mundo está lleno de mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y cuando eso sucede, nuestra fe está en juego. Tienes que ver qué pequeñas cosas te están haciendo deslizar. ¿Qué cosas te provocan sentimientos malos? ¿Qué cosas te inspiran a acciones pecaminosas? ¿Qué hábitos te van formando y te van destruyendo? No pertenecemos a este mundo. Si estamos en este mundo, vamos a perecer espiritualmente. Tenemos que buscar a Cristo. Cristo dice: yo he vencido al mundo, por lo cual nos da el poder de que venzamos todo tipo de tentación.
Las fortalezas o hábitos arraigados en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, nos controlan. Y yo quiero que vos en esta mañana seas liberado. Aunque las tentaciones son grandes, tienes que luchar. Derribar las fortalezas espirituales. Derribarlas porque no nos hacen bien. Buscar el plan de Dios. Aceptar y confrontar con todo aquello que te está haciendo mal. No aceptar ni resignarse a lo que este mundo ofrece. Aunque te parezca lindo, aunque te parezca lo mejor. Yo seguía las modas cuando era joven. Pero cuando me hice un poco más grande y conocí a Cristo, hasta tuve que romper la foto porque no me soportaba. Porque me creía que estaba hermoso, pero cuando me abrieron los ojos espirituales me di cuenta que era un monstruo horrible. Y eso es lo que hace la sociedad. Tenemos que usar los recursos espirituales, las armas espirituales, para librarnos de estos problemas. Las armas espirituales no son el esfuerzo propio, ni las reglas, ni la disciplina. Cuando tú te esfuerzas a ti mismo, no logras la meta. Lo que tenemos que hacer, dice, que tenemos que humillarnos. Humillarnos bajo la mano de Dios. De verdad que siendo humilde delante de Dios, Dios va a estar con nosotros y Él nos va a dar la victoria. De Él viene el poder. Debemos clamar para que nuestra alma tenga un refrigerio, así como clamaba el siervo para tener ese refrigerio en su vida. No deje de leer la Biblia, no deje de repasar esos versículos y aplicarlos a su vida, porque esa es la voz de Dios. No se dedique tres horas a la oración y ninguna a la lectura de la palabra de Dios. Yo sé que muchos se enseña diciendo la oración es poderosa, claro, como dicho está bien porque Dios actúa cuando uno está clamando y orando. Pero es más importante que usted sepa lo que Dios dice, porque orar es hablar con Dios. Y leer la Biblia es que Dios nos habla a nosotros. Dígame usted qué es más importante, que usted hable a Dios o que Dios le hable a usted. Pues ahí está la diferencia. Lea más la Biblia. Si usted es una persona de oración, ore. Pero lea la Biblia, porque allí está la vida. La palabra de Dios es la arma que nosotros necesitamos. Escuchando las predicaciones, la enseñanza, la lectura, debemos continuar con esta revelación maravillosa, inspirada por el Espíritu Santo, para que nuestra vida sea liberada de todo problema. Nosotros somos seres humanos atados a un cuerpo, y nuestra alma y nuestro espíritu van a ser liberadas solamente por el Señor. Nosotros en esta vida, aunque estemos en este cuerpo, debemos luchar para ser personas que hacen énfasis en las cuestiones espirituales. El agotamiento físico o mental te debilita en tu vida espiritual. El estrés, la ansiedad, la preocupación nos deja sin esa meditación delante de Dios. Cuando estamos estresados, cuando nuestra ansiedad se desboca, cuando nuestra preocupación nos nubla, eso no nos deja pensar en las cosas de Dios, en la gracia de Dios, en aquello que Dios nos quiere regalar. Quiero que sepa que tu alma es la parte más ruidosa de tu vida. El alma es la parte más ruidosa de tu ser. Y usted me dirá, ¿por qué?
porque allí es donde todo su pensamiento se va movilizando. Es allí donde todos sus sentimientos burbujean hasta que produce una acción. El alma es la más ruidosa. Por eso, a veces nuestro ser no siente y no puede escuchar la voz de Dios. Porque hay tanto ruido dentro de nuestra cabeza, tantos pensamientos, tantos sentimientos, que la voz de Dios no logra escucharse. Todos los hechos comunes y las cosas que realizamos abren la puerta a nuestros pensamientos y sentimientos y nos van a llevar a una definición. Si nosotros tenemos controlado esto por el Espíritu Santo, seguramente vamos a ser personas que vamos a vivir una vida feliz, gozosa y llena de gracia. Nosotros nos identificamos como seres emocionales, seres pensantes, y también nos identificamos con un cuerpo débil. Pero no nos podemos dar cuenta que nosotros somos tripartitos, también somos espirituales. ¿Y cuántos de nosotros comenzamos a trabajar en nuestra mente y en nuestros sentimientos para pensar que somos seres espirituales y comenzar a vivir una vida espiritual? Necesitamos trabajar en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, para tener sentimientos equilibrados, tener pensamientos correctos y acciones que agraden a Dios. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos nosotros razonar y sentir y actuar según el propósito de Dios para nuestra vida. Nosotros debemos pensar bien, nosotros debemos sentir bien, actuar según el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios nos diseñó de una forma, Dios nos quiere hacer vivir bajo ese diseño. ¿Por qué? Porque es el mejor. Una de las cosas que me decía mi padre, y la recuerdo hasta hoy, y la repito, y me decía: cada herramienta tiene una función, tenés que usar la herramienta que corresponde. Claro, porque uno agarraba una pinza para golpear, y para eso tenés el martillo. Y a veces en nuestra vida hacemos eso. Queremos vivir bajo un diseño que Dios no ha diseñado para nosotros. Así como nos dice que somos un cuerpo y cada uno somos parte de ese cuerpo. Nunca el ojo va a poder ver como si fuera, nunca la oreja va a poder ver como si fuera el ojo. Y es verdad, cada uno va a cumplir una función bajo el diseño de Dios. Y tenemos que aprender eso. Vamos a leer Salmo 51:10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese debe ser nuestro pedido, nuestro clamor. Crea en mí, Señor, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. En Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Estamos en guerra con este mundo, estamos en guerra con Satanás, estamos en guerra con nosotros mismos por nuestra concupiscencia, por nuestro pecado, por nuestra tendencia. Pero el pensamiento y el consejo de Dios van a ordenar tus sentimientos, tus pensamientos, y harás cosas maravillosas, porque en el diseño de Dios tiene preparado una vida llena de satisfacción.
Quiero, Dios, que puedas recibir de Dios este consejo y ayudarte a que tu alma comience a estar cada vez mejor. Que Dios te bendiga.